Bueno, gente, seguimos acá en este hermoso, interesantísimo eventos del Instituto del Desarrollo Constitucional y estamos con una especialista de aquí de la provincia, del Tribunal de Cuentas, del juzgado y docente aparte de la UNCO de la Universidad del Comahue, la doctora Laura Serrano, que estuvo hablando justamente del tema de Derecho Internacional, así que le vamos a dar la bienvenida a LAN TV y aquí a Villa Langostura, porque ella es de la capital, así que bueno, bienvenida doctora, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias por hacerlo. Bueno, coméntenos un poquito sobre su presentación de esta mañana, que versa sobre temas que impactan en la diaria de la gente, pero bien, esto sobrepasa lo teórico, esto es bien práctico. Por ejemplo, estuvo hablando sobre las jurisdicciones, ¿no? Y esto cómo está relacionado con nuestra Constitución. Hola. Sí, bueno, un poco lo que traté de desarrollar era la cuestión de que tenemos que tratar de saber de cuando hablamos de soberanía estatal de qué estamos hablando y cuando también eso lo confrontamos con la realidad si no estamos afectando esa soberanía. Y a partir de ahí, más allá de los conceptos históricos y lo clásico que es lo territorial, un poco lo que traté de demostrar era que en aspectos de fuente de financiamiento externo estamos hablando de soberanía cuando, por ejemplo, prorrogamos las jurisdicciones, en criollo sería cuando nosotros decidimos voluntariamente a través de una norma que cualquier conflicto de ese contexto o en ese ámbito se va a resolver por un tribunal extranjero con su propia ley, y así un montón de otros ejemplos también en materia digital con respecto a la soberanía que se ejerce sobre los datos y demás, y la situación de la realidad bastante precaria que tenemos en esos términos de digitalización, por ejemplo. Y bueno, un poco era mostrar esa realidad que a veces no se condice con los discursos políticos que se hacen en materia de soberanía. Y con lo que se ha legislado, ni hablar, hace 200 años o hace 10 también, ¿no? Y bueno, yendo a eso también, por ejemplo, ahora hay mucho comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa si la plataforma china me vende que tal cosa y cuando lo recibo en mi casa no es lo que parecía, a quien le reclamo? O, por ejemplo, el tema de, que se trató también relacionado con la tecnología en el panel anterior, hablando de soberanía, el servidor no está acá en la Argentina, entonces tenemos un problema y a quién le reclamamos, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones en ese caso, entonces? Bueno, ahí es donde aparecen los choques en la práctica, en donde vemos que todas las estructuras o infraestructuras digitales no son propias y por ende hablar de soberanía o de poder controlar los datos o la actividad que se desarrolla en el mundo tecnológico desde el ámbito nacional es bastante complejo. En lo particular, quien participa en esos supuestos comerciales digitales va a tener el amparo local de las normas del consumidor, pero se sabe que en términos de responsabilidad las empresas están asentadas en el exterior, las infraestructuras digitales son exteriores, las pautas y las reglas son también extranjeras, porque por algo cuando uno entra en cualquier sitio de comercio digital, por ejemplo Temu, Shein, que están todos de moda, ustedes aceptan los términos y condiciones que nadie en la práctica lee, y en esos términos y condiciones ya ahí indica que cualquier cuestión uno la tiene que ir a discutir al extranjero, porque ellos no tienen ni siquiera una sucursal o una delegación nacional. Entonces, toda esa apertura de globalización que tenemos, que nos permite acceder al mundo, trae jurídicamente todas estas complejidades, más cuando hay un conflicto. Bueno, y hablando justamente usted de la UNCO, de Neuquén, ¿y acá cómo estamos? ¿En qué aspecto particular? Bueno, el tema de la soberanía, digamos, no. ¿Cómo es la aplicación? Porque, bueno, a veces estas cosas pasan por Buenos Aires. ¿Y en el interior cómo nos manejamos? No, en el interior estamos también en una situación compleja, porque cuando hablamos de soberanía siempre es en términos nacionales, entre estados nacionales iguales y soberanos. Se supone que es donde se negocia todo y donde se decide. Y la verdad, en ámbitos, cuando Nación toma esas decisiones, pocas veces tiene en cuenta lo que las provincias y ni hablar los municipios piensan sobre el tema. De hecho, nos pasa como, por ejemplo, cuando se crea el régimen el famoso RIGI, para las inversiones extranjeras, en donde establece, bueno, vamos a respetar lo que se llama técnicamente federalismo de concertación, que las provincias adhieran a este régimen para todos involucrar y generar esta ficticia seguridad o estabilidad jurídica para el inversor extranjero, y a renglón seguido fija en otro artículo que quien no lo hiciera o fuera en contra de esto, incluso una provincia, un juez tiene que declararlo nulo. Entonces ahí vemos que un poco de consenso real no existe en ese sentido. Entonces ahí empieza todos los dilemas y los choques en términos del federalismo que nosotros tenemos, que la verdad en estos temas no es un federalismo muy claro. Bueno, y para terminar, de la diferencia con LAN TV, sus augurios, ¿qué nos esperan? Por lo menos en lo inmediato, ¿no? Lo que se prevé es algo para bien, positivo, como viene el término, o estamos complicados.
Nosotros tenemos una naturaleza de estar siempre complicado, pero yo soy positiva en la visión a futuro. Yo creo que gran parte de todo esto, lo más importante es tomar conciencia de dónde estamos y lo que involucra cada decisión que tomamos para justamente poder evaluar a futuro qué mecanismos de solución o qué caminos tenemos. Podremos estar políticamente de acuerdo o no, eso es otra discusión, pero siempre hay herramientas dependiendo del lado en que estemos para utilizar y siempre priorizando por sobre todas las cosas a la persona. Bueno, profesora de la UNCO, Laura Serrano, y jueza del Tribunal de Cuentas de Neuquén, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y lo han vivido por LAN TV.